Hola a todos y bienvenidos a esta clase en la que vamos a aprender cómo titular para que nos lean en la web. Vamos a ello. Titular es un arte y solo se consigue hacerlo bien con mucha práctica. Pareciera que es algo fácil y sencillo y que sale rápido y natural, pero lo cierto es que titular bien es una de las cosas más difíciles que hacemos los periodistas. Y en la era digital hay muchas más complejidades de las que podíamos tener en otros momentos, especialmente porque en la era digital tenemos que titular para el usuario y para la web. Es decir, tenemos que pensar en nuestra audiencia y a la vez pensar en los buscadores, en las plataformas, en cómo posicionar la información. Así que para titular hay que tener estas claves que te voy a enseñar, pero sobre todo dedicarte a practicar y practicar. Uno de los editores más importantes que yo he conocido hablaba de que debemos titular una noticia al menos 25 veces para obligarnos a ser creativos, pero también para poder escoger el mejor titular que tengamos. A veces nos conformamos con lo primero que se nos viene a la cabeza, pero no es lo mejor ni lo más útil y por eso vale la pena esforzarse por ir un paso más allá. Además, en el mundo digital, mucha de la titulación depende de la prueba y el error, de intentar un modelo, otro modelo, para ver qué funciona mejor en buscadores, qué responde mejor en la audiencia. Entonces, aquí hay mucha práctica para lograr hacerlo bien. Vamos a conocer los tips. Bueno, como ustedes ya saben, el titular es la frase que abre la noticia. Debe ser una frase o una oración de entre 5 y 10 palabras. Algunos medios u organizaciones tienen titulares con más palabras, pero yo recomiendo que no tengan más de 10 palabras. Luego vamos a ver por qué. Y este titular es como el abrebocas o la llave que hace que los lectores quieran leer el resto del contenido. En ese sentido, nuestro titular tiene que ser corto y preciso. Ya habíamos hablado de que nada de clickbait. Tiene que ser concreto, hablarme de lo que es y la promesa que hagamos en el titular de la información que vamos a dar, la tenemos que cumplir en el texto. El titular suele responder a una, dos o tres Ws, al quién, al cómo, al qué dijo. El por qué y el para qué, por lo general, no están en el titular nunca, pero el qué, el cómo, el quién, el dónde también, dependiendo, va a estar en el titular. Hay que ser claros en que cuando titulamos para la noticia, debemos tener sentido de urgencia, explicar o la manera en la que redactamos tiene que dar a entender que esto es contenido de última hora y que es una noticia y no una crónica o un reportaje y que va a morir en el tiempo, por lo que nuestros lectores deberían verlo prontamente. Tiene que ser claro, no me tiene que confundir, no tiene que obligarme a buscar términos complejos o a entender conceptos que se me hacen difíciles. Tiene que tener sentido por sí mismo, es decir, si solo leo el titular, este tiene que ser suficiente para entender la noticia y la oración en sí misma tiene que ser clara y concisa. Por eso titulares de 2 palabras como cambio en el presupuesto no sirve para absolutamente nada. Luego, lo que les decía, en el mundo digital nuestros titulares tienen que estar diseñados para el SEO. Por eso es bueno que no tengan más de 5 o 10 palabras, porque buscadores como Google o Facebook o incluso Instagram no permiten tener titulares de más de 55 caracteres más o menos. Entonces, estos son pocas palabras. Entre mejor lo podamos usar, mejor sale. Y además, como vamos a ver a continuación, si nos equivocamos en la cantidad de palabras, puede que nuestro administrador de contenidos nos corte el titular y por lo tanto no se entienda la noticia. A la vez, estos titulares tienen que tener palabras claves que nos ayuden a posicionar la información en la web. Esto es, diseñar el titular para el SEO. El SEO, por si no lo saben, traduce el Search Engine Optimization, que quiere decir es la forma de optimizar la búsqueda avanzada en la web, o básicamente cómo hacer que nuestro contenido salga en Google. Para que nuestro titular salga en Google, es muy importante que utilicemos las palabras claves que buscaría un usuario cuando quiere acceder a esa noticia. Y lo último es, hay que probar estos titulares con nuestra audiencia y saber qué funciona más, qué funciona menos, qué responde a lo que tiene nuestra audiencia, qué tal vez no, a qué les gustó más hacerle clic. Y esto es simplemente ir conociendo y haciendo pruebas. Como ustedes vieron en las lecturas, es lo que se denomina A/B. Es intentar uno e intentar el otro y mirar qué evoluciona hasta llegar a un buen resultado o un buen objetivo. ¿Por qué es tan importante el titular? Porque como les mencionaba, el 80% de los lectores llegan a la información por el titular. Y por eso podríamos tener una gran historia, pero sin un buen titular no sirve de nada porque nadie la va a leer.
Y aprender a hacer buena titulación para noticia nos va a empoderar un montón para poder hacer buena titulación para crónicas, reportajes y otro tipo de géneros informativos que verán ustedes más adelante y que son muy importantes dominar también. Entre mejor hagamos noticia, mejor vamos a poder hacer todo, digamos, la gama de oportunidades que nos ofrece el periodismo. Entonces, te voy a dar 8 claves para escribir titulares. Lo primero, siempre hablamos en presente, nunca en pasado, y si nos toca hablar en futuro, usamos el infinitivo de los verbos. Los números son claves. Tener números en los titulares es una muy buena idea porque a la gente la atraen los números y ayuda a dar como credibilidad a la información. Si los tienes, úsalos. Y siempre que los pongas en formato número. No hay que escribir el número, sino poner el número. La gramática. No se usan artículos o verbos auxiliares al momento de escribir un titular. Casi que estamos escribiendo como si fuera un telegrama, por decirlo de alguna manera. Y en cuanto a citación, si vamos a citar algo en el titular, porque muchas veces en la noticia, y esto es una clave para ustedes, el título de la noticia está en la frase que dice alguien de los que entrevistamos, entonces lo citamos de la siguiente manera. Abrimos comillas, dependiendo del medio pueden ser comillas sencillas o comillas dobles, ponemos la frase que dijo esa persona, 2 puntos, quién lo dijo. Puede ser su cargo, su apellido o su nombre. Un ejemplo de un buen titular entonces es el nombre de esta diapositiva. 8 claves para escribir titulares. Es corto, conciso, claro, está optimizado para la búsqueda de información en internet porque tiene las palabras claves titulares, claves y escritura, y tiene un número que hace que pueda ganar más atención en la audiencia. 8 claves. Veamos aquí algunos ejemplos. Entonces, aquí está este que publicó El Tiempo, en el que dice, el 15 de agosto iniciarían pilotos para el aeropuerto Ernesto Cortizos, 2 puntos, Pumarejo. Aquí tal vez podríamos mejorar este titular cambiando el apellido de Pumarejo por el cargo de la persona, porque si ustedes no saben quién es Pumarejo, esto no tiene sentido. Pero es una buena forma de mostrar lo que les decía anteriormente de la citación. Aquí hay otro ejemplo, y lo dice El Tiempo también. Las pruebas contra Uribe son claras, inequívocas y concluyentes. 2 puntos, Corte Suprema. Vamos a seguir con nuestras claves. La clave 5. Piensa en la plataforma o en el medio a través del cual vas a comunicar la información. ¿Por qué es tan importante esto? Porque es diferente la manera en la que las audiencias se relacionan con distintas plataformas. Y como explicaba Renata Cabrales, que fue durante mucho tiempo la estratega digital del Tiempo, muchas veces vale la pena diseñar un titular para Facebook y otro para la web, o un titular para Instagram y otro para la web. Y por eso hay que tener muy claras las plataformas. Y lo que les decía anteriormente, si sabemos que la plataforma solo aguanta 10 caracteres y yo escribo un titular de 15, no va a funcionar. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos. Sexto tip, conoce a tu audiencia. Esto es clave porque nos puede ayudar a orientar mejor el titular. Entonces, por ejemplo, si yo sé que mi audiencia son estudiantes y mi noticia es que la Universidad Nacional va a dar las matrículas gratuitas, entonces una forma es, Consejo de la Universidad Nacional decide tener matrículas 0 por la pandemia, u otra opción puede ser, estudiantes aplauden decisión de matrícula 0 en la Universidad Nacional. Tal vez el segundo titular sea más cercano y llame más la atención para mi audiencia estudiantil que el otro titular. Séptima clave, ten muy claro el contexto. ¿Qué quiere decir esto? Tu titular tiene que ser lo suficientemente claro y bien construido para que tu audiencia no necesite contexto extra para entender el titular de la información. Si yo necesito saber un montón de cosas que han pasado antes de entender ese titular, es un error. Aquí no funciona como en las series que tienes que verte toda la temporada para entender el capítulo final. Aquí, con que te veas solamente el titular, tienes que entender la historia. Y por último, usa oraciones completas. Los titulares tienen que tener sentido por sí mismos. Si no tienen sentido por sí mismo, no está funcionando. Y en ese sentido, en estas oraciones, escoge las palabras claves que sabes que te pueden ayudar a posicionar ese contenido en SEO. Tú puedes buscar cuáles son las palabras claves en general que se están usando para hablar de algunos temas, pero piensa siempre cómo mi audiencia buscaría este contenido. Y esas palabras claves son las que tienes que poner en tu titular. Vamos a ver algunos ejemplos de cosas mal hechas. Entonces aquí vemos lo que les mencionaba, no conocer las plataformas. Este es un caso de Publimetro y el otro es de El Espectador, donde el titular tiene más caracteres que los que permite publicar su administrador de contenidos. Por lo tanto, aparece cortado y el titular
No se entiende en ninguno de los dos casos. Este es un ejemplo en el que utilizan una palabra clave para dar contexto a la información. Y la palabra clave es caso Uribe. Si nosotros quitáramos la palabra caso Uribe y solo leyéramos Corte Suprema pide a Fiscalía que investigue a Mario Uribe, pues sí, es noticia, pero no entendemos eso en qué relación está. Cuando nos dicen esto es en relación al caso Uribe, la noticia coge más contexto. Entonces, vamos a ver 7 formas de escribir un titular según 3 niveles de información. El primer nivel es, valga la redundancia, el nivel informativo. En el nivel informativo, los titulares siempre expresan al hecho y al implicado. O sea, siempre expresan el qué y el quién, ¿vale? Entonces, tenemos el primer ejemplo, que es el primer titular informativo. Se vería algo así. Destituyen al ministro del Interior por malversar fondos públicos. El quién, súper claro, y el qué también, ¿verdad? O el por qué. Luego tenemos el metafórico, en el que se utilizan metáforas o expresiones metafóricas para hacer referencia a lo que sucedió. Entonces aquí vemos, destituido el ministro del Interior por meter mano en la caja pública. La metáfora es meter mano en la caja pública, aunque bueno, en este caso también podría ser literal. Vemos aquí entonces algunos ejemplos. Suelen ser los más usados para titular noticias, como les decía. Y aquí vemos el primer ejemplo, son todos los titulares que utiliza La Silla Vacía para su sección en vivo, donde van contando como las últimas movidas del día en tiempo real casi. Entonces, Uribe pide que el expediente de su caso sea público, muere por COVID el gobernador de los Colguis de la Sierra Nevada, 2 de la terna de la Defensoría son abogados de la Sergio, récord de casos y de pruebas, Petro le gana demanda al Estado como víctima de las chuzadas, o por ejemplo este caso que utiliza el tiempo para titular las cifras de coronavirus del día de hoy. Reportan 315 nueve muertes por COVID-19, ya son 192.355 recuperados. Mucho mejor que el titular de La Silla Vacía. Aquí hay otro caso. Campaña de Trump le responde a Petro y lo llama castrochavista. En este caso, el castrochavismo, aunque es literalmente lo que dijo Trump, bueno, no es literalmente lo que dijo Trump, es la palabra que se utiliza porque implica unas preconcepciones metafóricas. Y entendemos realmente pues que lo está llamando que es un aliado a la izquierda radical, comunista, etcétera, ¿no? Que es lo que dice abajo. Y luego tenemos el titular de Blue Radio en el que dicen, Blue Radio revela el documento con el que Corte Suprema sustenta medida contra Uribe. Y esa es primicia del día de Blue Radio. Vamos a ver entonces el segundo nivel. El segundo nivel es el nivel expresivo. Y en este nivel, los titulares intentan impactar en las emociones de los lectores para invitar a la lecturabilidad. Entonces tenemos el primer tipo, que es el calificativo, donde le damos una calificación o un adjetivo al acto. Entonces, en este caso, destituyen al ministro del Interior por corrupto. O donde podemos tener juegos de palabras. Entonces, ministro Pozo se hunde por mala gestión del dinero público. Veámoslo en algunos ejemplos de la prensa que hemos tenido recientemente. Entonces, tal vez el caso que más sonó fue el de Publimetro esta semana, que tituló Preso de su propio invento, para hablar de la decisión contra Uribe. O del periódico La Voz del Pueblo, que es un periódico popular y de izquierda, que tituló Mi primera cana. Aquí es un juego de palabras metafórico para hablar de lo que le ha sucedido a Uribe. Por último, está el nivel apelativo, en el que se llama la atención a un hecho, pero no se ahonda en lo que sucede en el titular. El primer tipo es el frívolo. Pozo se hunde hasta las cejas. El segundo tipo es el editorial, en el que se alcanza a mostrar una opinión detrás de, y no lo recomiendo tanto en las noticias. Mi interior no pudo contener su codicia y lo destituye. Y por último está el sensacionalista. Te pillaron. Mi interior destituido por ladrón. Este tipo de titulares los vemos mucho o en los temas deportivos o en la prensa sensacionalista y popular. Veamos algunos ejemplos. Uribe va preso. Frívolo y hasta el punto, ¿no? Y por ejemplo, del Publimetro. A Petro le llegarían unos buenos milloncitos por cuenta de las chuzadas del DAS. Vamos a ver ejemplos buenos y ejemplos malos. Un buen ejemplo de titular. La élite científica pide una auditoría en España por la gestión del coronavirus.
claro, conciso, evidente, tiene palabra clave, como coronavirus, bueno, virus en este caso, está bien. Miren este otro, un hombre mono en el edificio de Alianza Popular. Este es un titular viejo, pero me gustó mucho la noticia y creo que se puede mejorar profundamente. Es uno de los titulares que les voy a pedir que mejoren en el siguiente ejercicio de clase. Aquí tenemos otro. Todo listo. Queda aprobada la reapertura de los restaurantes en Cali. Un mal ejemplo es este. Una joven pakistaní es asesinada y enterrada viva por sus familiares por casarse sin consentimiento. O fue asesinada o fue enterrada viva. Evidentemente el asesinato fue que la enterraron viva, pero está pésimamente redactada. ¿Ven lo importante de la redacción? Y aquí podemos ver algunos ejemplos en los que se ve cómo todo funciona cuando queda un buen titular. Entonces quiero que vean el titular y el lead de estas buenas noticias. Trump topa con una oposición creciente a su intento de controlar el BID. La Unión Europea, Argentina y Chile batallan para impedir que Estados Unidos controle el organismo. La estrategia es posponer la elección del nuevo presidente hasta marzo. Miren muy bien, la clase pasada me preguntaban a qué me refería cuando decía que el lead no puede repetir el titular. Este es el ejemplo perfecto. El titular y el lead se complementan, son informativos y entre los dos responden las 5 Ws, ¿verdad? La fiscal general de Nueva York pide la disolución de la Asociación Nacional del Rifle. Leticia James acusa a varios de sus dirigentes de desviar millones de dólares para uso personal. Y aquí está explicando por completo el titular, el lead y las Ws. Aquí tenemos otro ejemplo. El desastre asola Beirut. Ni en la guerra vi este caos y tan pocos medios. Entendemos perfectamente qué es lo que está sucediendo. Esto no es una noticia, es una crónica, pero miren cómo funciona con el lead. Los hospitales afrontan desbordados y sin recursos la atención a las víctimas de la explosión. El gobierno libanés admite la falta de recursos para enfrentarse a la catástrofe. Funciona muy bien el titular con el lead. ¿Qué les voy a pedir a continuación? Voy a dejarles en la sección de la descripción de este video un link a un documento de Google donde hay unos ejemplos de malos titulares y malos leads y les voy a pedir que ustedes los reescriban. Vamos a ello.